9. La tarde estaba avanzada. La fiesta de San Caralampio llegaba a su apogeo. En la plaza, frente a la catedral, se consagraba una gran cantidad de gente. Graznaban como manada de gansos. Gritaban, aullaban. Del tumulto se elevaba un verdadero clamor. Los borrachos cantaban con toda la fuerza de sus pulmones. Aquí y allá tocaban algunas bandas. Los músicos caminaban descalzos y vestían sus calzones remendados y camisas rasgadas de franela. Una marimba tocaba a las puertas del circo que habían instalado sus lonas en el extenso patio de una casa solariega, situada en una de las calles laterales. Otra tocaba en la plaza frente al cabildo. Cada 10 minutos los policías tiraban de un borracho para hacerlo entrar al cabildo y encerrarlo. La mayor parte de los borrachos eran peones o campesinos indios. No podían pagar multa y en esos lugares ellos trabajaban. A la mañana siguiente, cuando despertaban de su borrachera, se les daba a beber café negro endulzado. Tan pronto como lo bebían, se les hacía salir a barrer las calles y la plaza bajo el ojo vigilante de un policía, con el rifle cargado. Cuando terminaba la tarea que se les daba, nuevamente tomaban café acompañado de un taco de frijoles. La limpieza de las calles se incluía en el presupuesto municipal, con precisión infalible, calculando el monto diario de los salarios que causaba. Pero siempre había indios extraviados a quienes, borrachos o no, era fácil arrestar. Por lo tanto, ni el alcalde ni el tesorero tenían la necesidad de pagar los salarios, jamás omitidos en los libros. Desde luego que también se incluía en las cuentas el costo de la alimentación de las personas arrestadas, y a juzgar por las anotaciones en los libros, la vida en la prisión era muchísimo mejor que en cualquier la de cualquier ciudadano de posibilidades. Al prisionero se le daba carne, huevos, fruta y cigarros, de acuerdo con lo anotado en los libros. Es realmente sorprendente que los peones no se dejaran arrestar diariamente, pues en ningún lugar de la tierra podían esperar vida mejor que la que la cárcel les ofrecía. La plaza que se hallaba enfrente de la iglesia estaba sumamente baja. Durante la época de lluvias permanecía inundada días enteros. En aquella ocasión se encontraba llena de barracas, puestos de refrescos, galerías de tiro, mesas de juego y rincones para jugar dardos. Los corredores que quedaban entre las barracas y los puestos eran tan angostos que la gente que llenaba la plaza podía difícilmente abrirse paso con los codos. Continuamente había empujones y roces. Esto daba la impresión de que había muchos miles, aun cuando si hubieran contado probablemente no llegarían a 3000, cuando mucho. ¿Qué deseaban todas aquellas gentes que se empujaban y rozaban estropeándose? Ni ellos mismos lo sabían. Nada había allí que no hubiera podido comprar en mejores condiciones y más barato en cualquier tienda del pueblo, y sin embargo, en todos los ojos brillaba la esperanza de encontrar monedas de 20 pesos a cambio de uno. Cualquier cosa que compraran no la obtenían porque tuvieran la menor necesidad de ella, sino simplemente porque la tenían enfrente y tenían deseos de derrochar, o porque algún vendedor hábil los había convencido de que solamente él y nadie más en el mundo podía ofrecerles un artículo similar en mejores condiciones, y de que debían considerarse afortunados de encontrarse presentes en el momento oportuno, pues, de haber aplazado la compra, con seguridad que al día siguiente la gran oportunidad de su vida habría huido. Las gentes parecían sufrir de intoxicación. Los gritos, el ruido, la música, el pregón de los comerciantes ofreciendo sus mercancías se les subía a la cabeza, y compraban, como si estuviera próximo el fin del mundo. Perdían todo control sobre sus acciones y sobre sí mismos. Estaban ofuscados, y el poder de la reflexión serena los había abandonado. Así, pues, compraban sin sentido y discreción. Compraban cosas horrorosas y carentes de todo valor. Compraban, porque a su alrededor únicamente miraban gentes que parecían vivir solo para comprar. Lo mismo ocurría con las galerías de tiro.
y las barracas en las que se derribaban a tiros gatos negros de cartón, por 10 centavos. Se tenía derecho a tirar al blanco con una escopeta de aire. Si algún tirador lograba hacer 3 tiros buenos, ganaba un feísimo florero ornamentado con dibujos tortuosos. Aquellos floreros costaban 20 centavos en cualquier mercado, y nadie con algún sentido estético jamás habría comprado uno, aún allí en donde todas las cosas estaban 30 años pasadas de moda. Muy escasas tiendas habrían podido abrigar la esperanza de vender a uno de sus clientes aquellos floreros o cualquiera de los objetos ofrecidos como premios en las galerías de tiro. Sin embargo, el que ganaba alguna de aquellas chatarras la consideraba como un verdadero regalo que se llevaba y acomodaba en casa aunque quedara fuera de todo lugar, y nadie tenía el valor suficiente para tirar el hermoso florero al cajón de la basura. Se intentaba usarlo como florero, pero tan pronto como se le ponían las flores, se volcaba, y las flores y el agua caían irremediablemente, porque el fabricante checoslovaco había pensado más en darle una apariencia costosa que en dotarlo de las proporciones convenientes. Así quedaba fuera de lugar en la casa del tirador, ya que no podía llenar propósito alguno. No se rompía y pasaba de generación en generación, y de esta manera el gusto de las gentes se iba perdiendo de tal modo que cada generación se esforzaba por ganar uno de aquellos floreros, pagando 20 veces 10 centavos por su derecho pagando 20 veces 10 centavos por el derecho a sus 3 tiros. De ninguna manera es sencillo ganar algo en las galerías de tiro. Resulta una pura casualidad que ocurría generalmente cuando el tiro se dirigía a cualquier otra parte que no fuera el blanco. Las escopetas de aire estaban arregladas en tal forma que aun con los tiros bien lanzados raramente acertaban. El propietario de la galería podía cargar los floreros, tazas de afeitar y abanicos chinos de Herodes a Pilatos. Sus despertadores e imágenes de la Virgen María rondaban con él por 40 fiestas y ferias diferentes durante años, y cuando se le encontraba nuevamente era fácil convencerse de que aún conservaba los mismos floreros y despertadores, y allá iban sus gentes a pagar sus 10 centavos por 3 tiros, para ganar su despertador oxidado y maltratado por el continuo empaque y desempaque que había sufrido. Pero el dueño de la galería era bondadoso. Si alguien había tirado y tirado, esforzándose con testarudez, sin que sus tiros, aun cuando bien lanzados, dieran en el blanco, el hombre lo animaba con una sonrisa, diciéndole: «Otra vez, caballero, tal vez la próxima sea más afortunado». Y prendía al tirador con una medalla que habría de distinguirlo como buen tirador entre la multitud, convirtiéndolo en un hombre de gran importancia. También se podía aspirar a cajetillas de cigarros, que se obtenían a 3 pesos ciento, y que cualquiera podía comprar pagando 6 centavos la cajetilla. Pero cuando la fiesta se desarrollaba, la gente pasaba grandes trabajos para asegurarse de una de aquellas cajetillas, pagando 10 centavos por 3 tiros. Cuando habían botado su dinero en aquella forma insensata, trataban de reponerse en las casas de juego y en las mesas de ruleta. Era fácil obtener 5 pesos de golpe, con solo pagar 25 centavos. Era una gran oportunidad que no debía dejarse escapar, y todos debían mostrar su agradecimiento al hombre de la ruleta por haber concurrido a la fiesta y dado a la gente la oportunidad de enriquecerse repentinamente sin necesidad de trabajar. Todos los concurrentes de la fiesta sabían que la galería de tiro y la mesa de dardos estaban atendidas por verdaderos ladrones, y las escopetas de aire estaban arregladas para que el tirador nunca pudiera dar en el blanco, y carecían de fuerza para volcar los paquetes de cigarros a los que se apuntaban, a menos de que los dueños de la galería los equilibraran de tal modo que el más leve golpe pudiera tirarlos, pues era necesario
perder un empaque de vez en cuando para entusiasmar a los concurrentes. Hasta el hombre de los gatos negros colocaba algunas veces un frijol bajo las repisas de madera para que los gatos acomodados sobre ellas cayeran y el tirador arriesgara 6 tiros más con la esperanza de ganar algún reloj de oro. Pero el hombre de la ruleta era diferente. Todos sabían que era una persona honorable. Cualquier persona que colocara su dinero en ella podría hacerla girar. No había ningún robo en ello. La policía no lo habría permitido. Lo notable era que el único hombre que ganaba realmente y haciendo dinero era el ruletero. Si no, ¿por qué habría él pagado los altos impuestos que le cargaban? Y además tenía que vivir. Sin embargo, todos los que apostaban sus pesos lo hacían con la firme convicción de que el ruletero no tenía más interés que hacerlos ricos, y cuando los jugadores, a pesar de su obstinación, en lugar de hacerse ricos, perdían cuanto tenían, y decían no tener suerte, solo se culpaban a sí mismos, e insistían en que todo se debía a su mala suerte, porque nunca habían sido afortunados. Verdad es que los jugadores hábiles sabían que no podrían ganar más de un peso al hombre de la ruleta, porque conocían perfectamente que si algún riesgo hubiera para él, no estaría allí. Los jugadores hábiles jugaban solo para sus compañeros y para hacer que el ruletero compartiera un poco de sus ganancias. Se pegaban horas enteras a la ruleta y jugaban siguiendo algún sistema. Ganaban con alguna frecuencia, y eso entusiasmaba a los otros jugadores, pues el hombre de la ruleta solía pagar diciendo en voz bien alta: «Tenga, caballero, allá van otros 5 pesos que se lleva usted por su tostón. Usted me arruinará. Mañana tendré que cerrar el establecimiento. Tengo que sostener a mi familia, pero soy hombre de palabra. Apuesten, caballeros. Se fue. 15, negra. ¿Quién tiene 15 negro? ¿Nadie? Otra vueltecita. Caballeros, hagan sus apuestas». Los jugadores hábiles ganan ciertamente 20 pesos, 30, pero deseaban ganar 100 antes de parar. Y cuando la barraca se cerraba a la 1 de la mañana, el hombre de la ruleta era el único que había ganado algo. Los jugadores hábiles quedaban desplumados como tontos. Y como siempre, el único aprovechado era el montero. Todas las barracas en que se jugaban, incluyendo en la de la ruleta, en las que se jugaba el dinero en efectivo, tenían licencia hasta las 9 de la noche, y solo a condición de que cerraran a esa hora, les había sido concedida la licencia. Pero resultaba que no era así, sino después de las 9 de la noche, la hora a la que los caballeros enviaban a sus mujeres a la cama y eran dueños de sí mismos, cuando empezaban a animarse en el negocio. El jefe de la policía mandaba a su gendarme para que les dijera que era tiempo de cerrar la ruleta. Entonces el propietario dejaba encargado a su ayudante y se dirigía a la cantina en que el jefe se encontraba. «Jefe, tómese una copita», le decía, y sin esperar la respuesta del gran hombre, ordenaba 2 buenos vasos de comiteco añejo, y una vez los vacilaba. Ordenaba otros 2. Cuando se hallaban medios vacíos, sacaba 5 pesos de su bolsa y los colocaba en la palma bien abierta de la mano del comisario, guiñando un ojo y diciendo: «Usted es un buen hombre de familia, jefe. Allí tiene para los niños». Hasta 10 de la noche ningún policía se acercaba a la ruleta, y todos jugaban alegremente, de acuerdo con las condiciones estipuladas en la licencia. Nadie podía jugar más de 5 centavos al mismo tiempo. Podían poner 5 centavos de 10 números diferentes, en tanto cuantos quiera, antes de las 7 de la noche. El ruletero veía con la mirada severa cuando mucho 1 peso. A las 10, solo 5 pesos eran aceptados, y entonces era cuando hacía su aparición la policía para anunciar que aquel debía ser el último juego. Lo demás estaba prohibido. El propietario daba 1 peso al policía y se dirigía una vez más a la cantina, en que podía estar el comisario, al que encontraba sin pérdida de tiempo. Era maravilloso cómo acertaba siempre con la cantina. Pedía otros 2 vasos de comiteco añejo, pero entonces tenía que dar 10 pesos para la familia.
Pero aquello no era todo. El comisario hacía un movimiento indicando a un hombre que se hallaba sentado en la mesa con una botella de cerveza enfrente y decía: el presidente municipal. El hombre de la ruleta comprendía enseguida y se dirigía a aquel diciendo: ¿Cómo está usted, señor presidente? Ah, don Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo va el negocio? A propósito, debo decirle que por ningún motivo podemos permitir que juegue después de las 9, y ya usted conoce los términos de su licencia. Cerraré enseguida, señor. Solo 1 o 2 juegos más, porque allá hay algunos caballeros que insisten en la revancha, y es difícil negársela. Están excitados, y pueden armar pleito, sacar los revólveres y hacer algunos tiros. Tiene usted razón, don Claudio, convenía el presidente. En esas circunstancias puede usted seguir, pero no por mucho tiempo. ¿Quiere una botella de cerveza? Perdón, señor presidente, decía el hombre de la ruleta, declinando con todo tacto la invitación, que no había sido seriamente hecha. A propósito, agregaba, me he enterado de que usted está construyendo un hospital aquí. ¿Me permite usted que contribuya con algo? Doy a usted las gracias en nombre del pueblo, contestaba el presidente. El hombre de la ruleta sacaba de la bolsa 5 monedas de oro y las deslizaba en la mano del alcalde, quien hacía desaparecerlas antes de que el hombre volviera a meter la mano en la bolsa de su pantalón. Con su permiso, señor presidente, debo apresurarme a regresar antes de que algo desagradable ocurra en mi mesa. Bien, don Claudio, pero recuerde, no debe prolongarse mucho. A la 1 de la mañana el juego estaba en su apogeo. Los finqueros jugaban, pues todos aquellos que solo podían apostar 1 peso habían sido retirados, y no se les vendían fichas porque la apuesta menor era de 5 pesos. Como se jugaban las fichas, resultaba muy sencillo para el propietario decir que valían solo 5 centavos. Si por casualidad aparecían por allí el presidente municipal o el comisario para hacer cumplir la ley, nadie, aun estando dotado de doble vista, habría podido con solo mirar las fichas determinar su valor. El comisario, después de una tercera entrevista en la cantina, había dado instrucciones a sus hombres para que fueran tras los borrachos y los camorristas y dejaran en paz a los finqueros que jugaban a la ruleta. También al presidente municipal se le habían hablado 3 veces respecto al hospital, por lo que había decidido retirarse a dormir, dejando el pueblo en manos de los finqueros jugadores. El pueblo en sus manos estaba a salvo, porque ellos cuidaban de que la ley y el orden se respetaran. Sabían que Dios estaba en los cielos y que todo el mundo se hallaba en regla.